Hola amigos, ¿cómo están? Aquí me encuentro en un nuevo video y desde hoy les cuento, vamos a hacer un video desde aquí de estudio y otro en terreno una vez al mes para que el canal tenga más movimiento. Hoy vamos a hablar de un personaje, Aleister Crowley. Este personaje era uno de los personajes más enigmáticos y perturbadores del siglo XX. Este ocultista británico, apodado como la Gran Bestia 666, igual que el tema de Iron Maiden, un apodo que llegó a ser catalogado como la persona más malvada del mundo. ¿Y por qué? Les voy a explicar, amigos. Crowley fue un poeta, un ensayista, un pintor, un filósofo e incluso un escalador, pero también un provocador con muchas adicciones. Este polémico y ególatra personaje, considerado un mago negro y defensor de los ritos sexuales, se convirtió uno de los ocultistas más famosos de todos los tiempos. Él también fue llamado el padre del satanismo moderno. Fue criticado y admirado a partes iguales, acusado de loco, a la vez fue reivindicado como un precursor del movimiento hippie o ídolo del rock, o también del heavy metal. Aleister Crowley nació en una familia perteneciente al movimiento cristiano puritano el 12 de octubre de 1875. Su infancia no fue como la de cualquier otro niño. Su padre, Edward Crowley, poseía una gran fortuna gracias a su negocio de fabricación de cerveza, lo que le había permitido jubilarse antes del nacimiento de Aleister. Su madre, Emilia Bertha Bishop, tenía una relación conflictiva con Aleister, al que le llamaba ya de niño la Bestia, apodo que con el tiempo llegó a celebrar en marzo de 1887. Cuando Crowley tenía 11 años, su padre murió de cáncer. Esto supuso un gran cambio en su vida. Él idolatraba a su padre, un predicador carismático y muy religioso. La familia se mudó entonces a la casa de su tío Tom, a quien Aleister detestaba profundamente. Tras quedar huérfano y heredar una gran fortuna, fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso que su padre. En 1895, Crowley, después de haber pasado por escuelas privadas, ingresó en un colegio de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre, lejos de su represiva familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos, su creciente escepticismo respecto al cristianismo y el gusto por la poesía y el montañismo. Allí también empezó a mostrar un gran interés en la magia, tras leer el libro La Cábala Desvelada. También cambió su nombre Alexander por su forma galesa Aleister. Durante una estancia en Estocolmo, el 31 de diciembre de 1896, Crowley tuvo su primera experiencia de liberación interior. Descubrió que la poesía, una capacidad mágica que formaba parte de él, fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez, que le dio la llave del placer y el éxtasis espiritual. Crowley ingresó en 1897 en el templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba la magia, la cábala y la alquimia. Su rápido ascenso en la organización lo llevó a abandonar la orden junto con su reciente esposa Rose. Se trasladó a Egipto y sería en esta ciudad del Cairo donde nacería su leyenda. Se dice que Crowley y Rose pasaron una noche dentro de la cámara del rey de la gran pirámide de Gizeh, donde tras una invocación se le apareció Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, pero también de los conjuros y los hechizos mágicos en forma de luz astral.
Crowley, al que siempre había fascinado la filosofía oculta del antiguo Egipto, se convirtió en 1904 en la cabeza visible de la OTO, Ordo Templi Orientis, una organización de carácter fraternal y secreta, de la que fue nombrada Gran Maestro General X para Gran Bretaña e Irlanda. Durante su estancia en el Cairo, Crowley y Rose hicieron una visita al Museo de Baulac. Allí se fijaron en una pequeña estela relacionada con el dios Horus, descubierta en 1858 en el templo funerario de la reina de Hatshepsut, que Crowley bautizó como Estela de la Revelación. Desde ese momento, el apartamento cairota de la pareja se transformó en un templo donde seguiría invocando a los dioses y demonios egipcios. Un día Crowley recibió a través de su mujer, que había entrado en trance, un mensaje de ser un llamado de Aiwass, mensajero de dios Horus, que según Crowley era el dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido que Crowley reflejaría en el libro de la ley. El libro que escribió fue dictado por el mismo Aiwass en abril de 1904. Crowley fue nombrado miembro honorífico de varias sociedades. Fundó la Abadía de Telema en Cefalú, Sicilia, donde rige su ley de Telema, haz tu voluntad. Un lugar en el que se decía que realizaba sexuales. En el lugar adquirió tal fama que el propio Mussolini acabó expulsándolo del país. Pero las andanzas de Crowley no acaban aquí. Hay historias que lo sitúan junto a Churchill cuando éste le pidió consejo durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que fue el propio Crowley que asesoró al servicio secreto británico para que el Premier usara la V como un gesto popular de victoria frente a la esvástica de los nazis. Crowley además fue un montañero muy activo que practicaba el alpinismo y el himalayismo. En 1902 se reunió con varios otros montañeros y organizaron la expedición Skene-Stein-Crowley, que intentó alcanzar la cima del K2, que nunca se había escalado, alcanzando una altitud de 6.096 metros. Antes de regresar en el viaje, Crowley se vio afectado por varias enfermedades, de las cuales siempre se recuperó y salvándose de la muerte milagrosamente. En 1905 perteneció a la primera expedición europea y del mundo que intentó conquistar la cumbre de Kanchenjunga, India-Nepal, la que permaneció varios días a gran altitud, sin asistencia respiratoria, ya que aún no existían las botellas de oxígeno. Entre las múltiples cosas que se encuentran de Crowley, también se llevó a decir que llevaba una extraña dieta a base de leche, coñac y además de escandalizar la sociedad de su época, debido a los excesos que se le atribuyeron con todo ello hizo que en las décadas de 1960 y 1970 fuera considerado un precursor del movimiento hippie. En efecto, Crowley dejó su huella en la cultura popular de los años 70. En su álbum Hunky Dory, el músico y compositor británico David Bowie habla de Aleister Crowley en el tema The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, y lo menciona de forma explícita en su canción Kick-San. Otro dato, también le hace un cover en la canción El hombre que vendió el mundo de David Bowie, la banda legendaria grunge de Nirvana de Kurt Cobain.
Por su parte, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegó a obsesionarse de tal manera con la figura de Aleister Crowley que compró la mansión Boleskine, que se encontraba enclavada en los montes de Escocia, la casa que el ocultista tenía en el misterioso lago Ness, donde se decía que se realizaban rituales satánicos, salvaje y diversos sacrificios. En el último surco del álbum Led Zeppelin III, sin que lo supieran los demás miembros de la banda, Jimmy Page insertó el famoso lema: "Hacer lo que quieras será la única ley". Muchos le atribuyen la desgracia de la banda a esa mansión. Con el tiempo, un incendio consumió a Boleskine, la propiedad a orilla del lago Ness, que fue llamada la mansión satánica a raíz de la práctica que realizó ahí Aleister Crowley. Elland Mansion, once used for occult rituals, has been badly damaged by fire. Boleskine House on the shores of Loch Ness was owned in the 19th century by Aleister Crowley, who claimed to have summoned demons there. The house was later owned by the Led Zeppelin guitarist Jimmy Page. Ozzy Osbourne, uno de los precursores del heavy metal, también dedicó una canción al mago Mr. Crowley. Aleister Crowley también aparece en la portada del disco de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Club Band. Boleskine House. Esta historia remonta en el siglo XIII, lugar donde estaba construida una pequeña capilla, la cual en forma inesperada fue envuelta en llamas, falleciendo todos los feligreses dentro de ella, de lo cual no hay más información. Hasta que en el siglo XVIII, después de 14 años de la batalla de Culloden en Escocia, el coronel Campbell Fraser de Lovat construye la casa original de Boleskine House, a un costado del cementerio de los feligreses fallecidos. Un año después su padre fue decapitado por traición. El coronel vivió ahí con su esposa y 8 hijos, los cuales todos fallecieron de enfermedades y accidentes en forma extraña, sin alcanzar a ver a su padre fallecer de avanzada edad. Se dice que este lugar es el más encantado y con más actividad paranormal del Reino Unido. Crowley recorrió medio Inglaterra hasta dar con este sitio ideal. Cuando encontró esta propiedad, fue a hablar con su dueña, una señora mayor, que le informó que la casa no estaba en venta. Crowley no tenía problemas económicos y ofreció el doble de su valor real, en efectivo, y la señora no dudó en aceptar. Su celebridad, su leyenda oscura, se centra en lo que sucedió en ella y en la supuesta presencia de malos espíritus, encerrado entre sus padres desde que en 1899 fue adquirida por Aleister Crowley. A él le deben su reputación satánica. Es considerada por muchos como una mansión embrujada, una casa maldita que convoca la desgracia. Los actos de ocultismo, rituales satánicos, sucesos inexplicables, muertes absurdas, incendios y otras catástrofes, todo lo malo posible ha ocurrido entre sus paredes. Un cura relató que en los alrededores del lugar pasaron cosas extrañas, como que un casero que era abstemio se había emborrachado y había intentado asesinar a toda su familia. Un obrero que realizaba las tareas de mantenimiento se en el granero. Otro trabajador enloqueció y trató de matar a Crowley y a otro que estaban en ese momento en la casa. El carnicero se desangró al cortarse accidentalmente mientras hacía su trabajo. En la época se manejaron dos versiones. Se dijo que Crowley que había anotado el nombre de 2 demonios en su carnicería y también que tras una discusión Crowley lo había hechizado y a la distancia había provocado el desenlace trágico, que los perros del lugar se pusieran furiosos.
La leyenda sostiene que Crowley convocó alrededor de 115 espíritus en los años que vivió allí. Algunos dicen que uno de ellos fue hasta el mismísimo Lucifer. Un casero contratado por Crowley, en pocos años murieron 2 de sus hijas. En ese momento el ocultista dijo que los demonios que él había liberado estaban desatados y que no los podía controlar, que la magia negra se le había ido de las manos. Eso dicen lo que decidió vender la casa en 1913. Después la casa tuvo varios propietarios, uno de ellos un ex militar, quien se suicidó en el dormitorio principal en 1965. El músico Jimmy Page compró la mansión, pero cuando la recorrió, después de comprarla, se dio cuenta de que el estado de la propiedad era penoso, estaba casi destruida. Puso a cargo un amigo suyo, Malcolm Dent, con la misión de reconstruirla, quien se fue a vivir allí. Él contó que en la casa, a pesar que estaba solo, escuchaba permanentes murmullos en los pasillos, oía sillas que se movían solas y portazos que alteraban el silencio de la noche. Dijo que ahí pasó la noche más terrorífica de su vida. Una de sus novias, que un día se quedó a dormir allí, dijo que detrás de la puerta creció un rugido feroz, como el de un animal desesperado, y que las puertas de la mansión comenzaron a golpearse. Jimmy Page fue propietario de Boleskine más de 20 años. La casa fue comprada en 1992 por otra familia. La casa sufrió 2 incendios que destruyeron varias de sus instalaciones y la dejaron nuevamente en un estado deplorable. El primero fue el 2015 y el siguiente 4 años después. En ninguno de los dos pudieron desentrañarse las causas. Fueron muchos los que atribuyeron la tragedia que asolaron a Zeppelin, la muerte de su baterista John Bonham y la de Karak, el pequeño hijo de Robert Plant, entre otras, a la casa y a la atribución del guitarrista a la magia negra y a su fanatismo por Crowley. Hace un tiempo la propiedad fue abierta al público en la primera etapa de la restauración planeada. Ahora tiene un techo verde agua, resplandeciente, mucho más luminosa que la leyenda satánica que perseguía a Boleskine. Crowley no era solo un iniciado en temas esotéricos, también era un novelista, poeta, ensayista y escribió a lo largo de su vida 80 libros, la mayoría referentes a la magia, cábala, esoterismo, yoga y en concreto gran parte de ello sobre su sistema Magic y la filosofía o religión que él fundó, el Telema. La semejante cantidad de títulos solo fue de posible alcanzar porque empezó a publicar con 23 años y no dejó de escribir hasta prácticamente el día de su muerte. Asimismo, era un excelente ajedrecista y practicaba otras disciplinas deportivas. Tras una vida aventurera y llena de actividad, Crowley acabó muriendo en una casa de huéspedes de Hastings, aquejado de problemas al miocardio y bronquitis aguda, el 1 de diciembre de 1947, a los 72 años de edad. Crowley fue incinerado en una ceremonia a la que acudieron algunos de sus discípulos y amigos, en la que leyeron parte de los textos sagrados de Telema, entre ellos pasaje de Liverlight en su himno a Pan. Existen distintas versiones sobre las últimas palabras de Crowley en el lecho de su muerte. Según el relato de la enfermera, dijo que Crowley le había sujetado la mano con fuerza y con lágrimas en los ojos le había dicho: «Estoy perplejo». Sin embargo, según un tal señor Rowe, que estaba presente en la habitación, Crowley dijo: «A veces me odio a mí mismo». Y, según otras versiones, un empleado de la casa oyó un fuerte ruido en el piso superior mientras limpiaba los muebles. Subió y vio a Crowley muerto en el suelo de su habitación. Finalmente,
Según Patricia McAlpine, madre de sus últimos 5 hijos de Crowley, dijo que murió pacíficamente en su lecho, mientras soplaba el viento y sonaban los truenos en el exterior. Eran los dioses que los saludaban. Ya amigos y amigas, este video llega hasta aquí. Espero que les haya gustado, que les haya relatado sobre este personaje. Y cualquier comentario déjamelo aquí abajito. Y una vez al mes vamos a hacer un video desde aquí del estudio. Espero que les haya gustado, como les dije. Dale like, suscríbete, eso me ayuda bastante. Así que lo estamos viendo en el próximo video. Chao, amigos.